Entonces, a continuación, tenemos al ingeniero industrial Nilson Villegas Dávila. Él es especialista en seguridad y salud en el trabajo y una amplia experiencia en las áreas de seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial y minero. Nos va a dar la conferencia sobre elementos de protección personal, una inversión, no un gasto, y más ahorita que lo vimos con esta pandemia. Ingeniero Nilson, bienvenido, muchísimas gracias. Es un placer tenerlo acá. Bueno, muchas gracias. El placer es todo mío. Muchas gracias por haberme invitado a este espectacular espacio de formación y entrenamiento, una iniciativa que realmente debería ser homologada en otros espacios universitarios, porque creo que esto se ha convertido en nuestra nueva era de la formación en seguridad y salud en el trabajo. Así que le agradezco mucho a la Universidad del Tolima que me haya tenido en cuenta para esta importante labor que es llevar información, llevar conocimiento a otras personas. Espero que pues hoy podamos aprovechar este espacio para compartir un tema muy importante que es el tema de los elementos de protección personal. ¿Ok? ¿Estoy al aire? ¿Podemos comenzar? Sí, señor, por favor, comparta su presentación. No, vamos a trabajar, no vamos a compartir presentación, voy a trabajar directamente con mi pantalla, así que Excelente. no es necesario compartir presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo desde la ciudad de Valledupar. Mi nombre es Nilson Villegas, como ya lo dijo el doctor. No me voy a detener mucho en esta presentación porque creo que ustedes están aquí es para aprovechar el tiempo en conocimiento. Así que me voy a trasladar rápidamente a mi sala de transmisión para que compartamos la presentación. Y quiero pues comenzar este tema hablando principalmente de que los elementos de protección personal son sin lugar a duda uno de los protagonistas de la gestión, uno de los principales puntos claves dentro de la gestión en seguridad y salud en el trabajo para la prevención de los riesgos, pero este posicionamiento se le ha dado principalmente porque de alguna manera hemos abusado un poco de la implementación de estos elementos dentro de los procesos de promoción y prevención, y esto ha llevado sin lugar a dudas a colocarlo en un punto tal de que hoy todo el que piensa en intervención de los riesgos, lo primero que se le viene a la cabeza, sin lugar a dudas, es implementar elementos de protección personal. Es por eso que partimos de el primer slide que nos dice, bueno, ¿qué es lo primero que piensa un prevencionista para el control de los peligros? Y sin lugar a dudas, cuando uno habla de vamos a prevenir, vamos a controlar un riesgo, una de las primeras cosas que uno se le viene a la cabeza es, bueno, vamos a implementar un par de guantes, vamos a implementar un casco, vamos a implementar una mascarilla, vamos a implementar un protector auditivo, sin tener en consideración de que la misma metodología nos lleva a pensar principalmente en que tenemos que agotar otros recursos principales, hay que agotar otras instancias para poder llegar a la conclusión de que lo que yo necesito es realmente un elemento de protección personal. Y aquí partimos entonces del primer mensaje, y es que no siempre debo pensar en que lo que yo necesito para intervenir los riesgos es un elemento de protección personal. Posiblemente los vendedores de elementos de protección personal me podrían estar en estos momentos eh, de alguna forma cuestionando mi apreciación, pero sin lugar a dudas hay que tener claro de que para yo poder intervenir de manera muy, pero muy exacta, muy precisa, muy profesionalmente un riesgo, yo debo agotar algunos aspectos importantes antes de llegar a la conclusión de que mi único recurso es el elemento de protección personal. Y parto entonces del hecho de que los elementos de protección personal están categorizados a nivel internacional como una técnica operativa de control o una técnica operativa dentro de las técnicas de seguridad para el control de los riesgos. Eh, si nosotros miramos nuestra legislación colombiana, vamos a encontrar de que hay muchas, y no me voy a tener mucho tiempo aquí porque creo que tenemos un maestro de la legislación en seguridad y salud en el trabajo, pero si nosotros revisamos nuestra legislación, hay muchos componentes legales que hoy por hoy hablan del componente de elementos de protección personal o EPP. Vamos a encontrar mucha normatividad que seguramente sugiere y advierte el hecho de que dentro de las estrategias, dentro de los mecanismos con el cual yo debo hacer control de los riesgos, es sin lugar a dudas el uso de estos elementos tan importantes como son los elementos de protección personal o EPP, como los llamamos, para ser un poco más sucinto dentro de la determinación de estos elementos.
Siguiendo con esta idea, vamos entonces a centrarnos ahora en los estándares mínimos. Efectivamente, si nosotros vamos a los componentes, a los estándares que están contenidos dentro de la resolución 0312, vamos a encontrar muchos elementos que están relacionados con los elementos de protección personal. Entre ellas podemos mirar que en la parte de gestión integral tenemos el tema de adquisiciones. Acabamos de tener una muy, pero muy excelente ponencia por parte del ingeniero Saúl, que nos hablaba de la coherencia que debe haber entre el departamento de compras con todo lo que son los principios fundamentales de la seguridad, en especial con aquellos elementos que revisten peligro dentro de la operación. Y en este caso particular, los elementos de protección personal también es un tema muy importante porque muchas empresas optan por dejar esa responsabilidad en manos de un funcionario del área de compras, del área de adquisiciones, que muy seguramente no tendrá formación en seguridad en algunos casos. Por lo tanto, esto es un tema que debe manejarse desde la integralidad de un conjunto de departamentos, de áreas, de funciones dentro de la empresa para poder tener de pronto un acercamiento claro hacia el elemento de protección que necesita realmente la empresa, si es que lo necesita. También lo vamos a encontrar dentro de las medidas de prevención y control, en el componente de gestión de peligro y riesgo. En la parte de plan de emergencia, evidentemente, vamos a tener también el concepto de EPP, principalmente estos EPP especiales relacionados con la atención de emergencia. Y por último, aparece el concepto de cumplimiento de la normatividad específica del sector en particular en donde está ubicada la empresa, en donde van a aparecer entonces algunos elementos de protección personal especiales. Por ejemplo, como hablaba el ingeniero Saúl, aquellas empresas que fundamentan su proceso, su operación, su proceso, donde existe, por ejemplo, el uso, digamos que muy representativo de sustancias químicas, vamos a tener que utilizar algunos elementos de protección personal sugeridos por las hojas de seguridad, por el proveedor de la sustancia. Y esto entonces hace de que el EPP se convierta en un elemento transversal muy importante dentro de los estándares mínimos. Pero esto, digamos que lo podríamos aterrizar principalmente en lo que nos dice el artículo 2 de la 2400 del 79, que nos dice que yo tengo que de alguna manera disponer de algunos elementos. No voy a leer literalmente la norma, los invito a que la lean para que comprueben y verifiquen este tema. Pero la 2400 nos habla de que yo dentro de mi gestión debo establecer estrategias, mecanismos que puedan de alguna manera convertirse en una barrera entre el trabajador y los peligros de la empresa. Así que esto lo podemos evidenciar, lo podemos deducir fácilmente en el artículo 2, donde nos habla en su inciso D y en su inciso F, el uso, o digamos que sugiere el uso de estos elementos para el control de los peligros al interior de cualquier organización. Pero bueno, vamos a mirar ahora entonces cómo se mira o cómo estamos nosotros en su gran mayoría mirando el tema de la implementación de los mecanismos de control. Si nosotros miramos hoy la pirámide, podríamos analizarla que se está mirando de esta forma, poniendo como base fundamental en la gestión de los peligros, en el control de los riesgos, a los EPP, ¿sí? Y partamos de un hecho, los elementos de protección personal no son realmente una barrera dura frente a los peligros existentes. ¿Por qué no lo son? Porque dependen de muchas variables importantes. Una de esas, por ejemplo, es la percepción del riesgo del trabajador. Un trabajador que no se siente de pronto de alguna manera en peligro en su área de trabajo, es posible que deje inhabilitados sus elementos de protección personal. Es así como encontramos trabajadores que no usan su casco, no usan sus gafas, no usan sus guantes, son un problema para el área de seguridad, precisamente porque no son dados a cumplir con esa disposición importante de la empresa. Y es entonces cuando esto se convierte el EPP comienza a convertirse en un problema para la empresa. ¿Por qué? Porque no le estamos viendo la utilidad para lo cual fue adquirido el EPP. Es decir, si yo compro un elemento para garantizar la seguridad del trabajador y el trabajador no la usa, entonces ya comenzamos a perder, digamos que la credibilidad sobre ese elemento y muy seguramente comenzamos a percibir ese elemento como un gasto dentro de la organización. Esta es la verdadera visión que tenemos que tener. O sea, yo lo primero que tengo que pensar cuando voy a controlar, cuando voy a hacer una intervención de una situación de peligro dentro de mi organización es pensar principalmente en si puedo eliminar, si puedo sustituir, si puedo aplicar un control de ingeniería, un control administrativo y en su última instancia, ojo, en su última instancia, pensar en un elemento de protección personal. Si nosotros hablábamos de esta situación, el amigo de la corbata es el prevencionista de esta empresa, lo primero que tiene que pensar frente a esto es, ¿puedo eliminar el peligro de alguna forma? Es decir, yo puedo sustraer de este ambiente de trabajo este peligro. Si la respuesta no me es satisfactoria para yo establecer un mecanismo de control, yo les paso a la siguiente instancia
Y me hago la siguiente pregunta, ¿puedo sustituir la fuente del peligro? Es decir, yo puedo buscar otro mecanismo, otra forma de hacer esta misma labor sin que el peligro o la situación revista el peligro que estoy analizando. Si no, si seguimos en la misma conclusión de que la respuesta no sigue siendo satisfactoria, no me sigue generando la confianza, voy entonces al siguiente nivel. Puedo implementar controles de ingeniería y es aquí donde aparece el concepto de si puedo usar una guarda, si puedo de alguna forma hacer un encerramiento. Bueno, muchas cosas que pueden caer dentro de la categoría de control de ingeniería y estos mecanismos sí te están generando una modificación del espacio de trabajo que sí está generando un control en este sentido. Luego de haber mirado este tipo de preguntas, luego de que si ya advertí que necesito un control administrativo, entonces yo podría pensar, ya al final de todo este ejercicio, es necesario entonces el uso de EPP. Y ojo, si yo he hecho todo el ejercicio anterior de manera juiciosa y he llegado a un nivel importante de control de ese peligro, seguramente yo podría llegar incluso a la conclusión de que, bueno, ya aquí no hace falta la implementación de un elemento de protección personal, ¿sí? Porque ya yo tengo un control. Más aún, muchas empresas optan por utilizar el EPP como un garante de que lo que estoy haciendo, lo que se hizo, combinado con el elemento de protección personal, me va a dar mucha más tranquilidad de que el trabajador no tiene ningún tipo de exposición que pueda poner en riesgo su vida y su salud. Esto pasa principalmente, por ejemplo, cuando estamos al frente de un escenario donde existe el factor de riesgo físico, ruido, y resulta de que implemento un control de ingeniería donde hago un encerramiento. Inicialmente tenía un nivel de presión sonora póngale usted, 90 decibeles, y cuando hago el encerramiento reduzco ostensiblemente el nivel de ruido generado por el foco generador de ruido. Y aún así, muchas empresas dicen, bueno, muy a pesar de que llevamos el peligro, o en este caso, llevamos el nivel de presión sonora a 70 decibeles A, por ejemplo, que está muy por debajo del límite permisible, yo aún así opto por implementar un elemento de protección personal que me dé una garantía adicional, cosa que no es, digamos, que obligatorio, porque simplemente es una determinación de la empresa, ya que usted hizo o estableció un control que le está permitiendo a usted garantizar de que ese foco generador no se ha convertido en un peligro, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo para que entendamos cómo comenzamos o cómo podemos comenzar a hacer una optimización del recurso EPP. Muy bien, vámonos ahora entonces a entender esto. El elemento de protección personal me atiende principalmente el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Es ese riesgo o ese grado de peligrosidad que resulta o queda luego de haber establecido todos los posibles controles que tenía que establecer y que me permitieron de alguna forma reducir el impacto que generaba la situación de riesgo en el trabajador. Cuando yo hablo de riesgos residuales, cuando ya yo, luego de haber agotado todo este proceso, me encuentro con que todavía me queda un poco de situación que pueda de alguna forma atentar contra la seguridad del trabajador. Entonces, es ahí donde yo comienzo a pensar si necesito realmente fortalecer mis medidas de control con un elemento de protección personal. Pero ojo, reitero lo que dije en un principio, yo no tengo por qué darle prioridad a la utilización de un EPP cuando yo puedo establecer otras medidas de control más eficientes, más efectivas, posiblemente un poco más costosas, pero que en la relación costo-beneficio resultan o terminan siendo mejores que cualquier implementación de un EPP en mi empresa. Muy bien. Para esto quiero entonces detenerme aquí y quiero hacer claridad en qué son los EPP o qué son los elementos de protección personal. Y los elementos de protección personal son cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Esta definición la tomamos incluso de la guía del programa de EPP del Ministerio del Trabajo como un referente para tener claro cuál es entonces el alcance técnico de lo que es un elemento de protección personal. Y llegamos entonces al punto que nos centra hoy en esta ponencia y es ¿cómo hago yo para que los elementos o el gasto o el rubro, para hablarlos en términos financieros, que tengo destinado para los elementos de protección personal
se conviertan para la empresa en una inversión y no se conviertan en un gasto. Teniendo claro la diferencia entre inversión y gasto, ¿no? Para ser de pronto un poco rápido con la definición de ambas y hacer como que muy sucinto en este aspecto, inversión es todo aquello que de alguna u otra manera me genera un beneficio o una rentabilidad para mi negocio. Cuando hablamos de gasto, no estamos hablando necesariamente de una rentabilidad. El gasto, sin lugar a dudas, son destinaciones financieras que yo tengo con el fin de garantizar la operatividad de mi negocio. Pero en muchas oportunidades podemos encontrar de que ese gasto no tiene una tasa de retorno, es decir, no hay una rentabilidad. Entonces, yo necesito convertir el rubro de elementos de protección personal en algo que le genere un beneficio a mi organización. Es decir, quiero convertirlo en una inversión. ¿Y cómo hacemos esto? Muy bien, para poder tener, digamos que esta trascender en este aspecto, vamos a mirar rápidamente cuáles son esos aspectos que yo debo considerar para volver este rubro un rubro importante que me genere los beneficios que yo espero tener. Muy bien, vamos a mirar entonces cuáles son esos puntos que yo debo considerar. Y si lo miramos desde un punto de vista gráfico, yo debo convertir el proceso de administración de los EPP en un subsistema de gestión dentro de mi sistema de gestión. Parece un juego de palabras, pero digamos que si lo analizamos de esta manera, podemos entender de que yo lo que necesito es gestionar, administrar de manera efectiva, programática, sistemática el uso de los EPP. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros partimos de un hecho de que yo lo primero que tengo que hacer es una evaluación de riesgo, es decir, debo tener clara la fotografía del escenario de riesgo que yo pienso intervenir, sin estar pensando o estar adelantándome a pensar en que yo lo primero que voy a implementar es un elemento de protección personal. Luego de haber llegado a la conclusión de que voy a hacer o que voy a tener que implementar este elemento, pues entonces vienen las 6 fases importantes que son el proceso de selección, que ya lo vamos a mirar al detalle cada uno, el proceso de compra, el proceso de recepción y entrega, el proceso de uso, el proceso de mantenimiento y el proceso de sustitución. Y luego terminamos en un proceso complementario o un paso complementario, que es la disposición final, que ya es un tema que viene amarrado a otra normativa, pero que sin lugar a dudas debe estar incluido, incorporado al proceso de administración de los elementos de protección personal. Muy bien, vamos a mirar cada uno de estos para tener claro cuáles son los criterios que yo debo tener en cuenta para dinamizar, optimizar cada una de las fases del proceso de administración de elementos de protección personal. Y llegamos primero entonces a la fase de selección. ¿Sí? Vamos a la fase de selección. Y en este punto yo debo partir de que mis insumos principales para poder llegar a la caracterización del EPP, es decir, para poder saber cuál es el EPP que necesito o llegar a la conclusión, no necesito elementos de protección personal, es básicamente entender de que yo tengo que revisar estos importantes componentes de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. La primera, sin lugar a dudas, la fuente reina para poder determinar qué elemento de protección personal necesita mi organización es la evaluación de riesgo, es la matriz de peligro, ¿ok? Es la matriz de peligro. En esa matriz de peligro yo debo tener contemplado cuáles son todos los elementos de protección personal que hemos considerado incorporar a nuestra gestión, incorporar a nuestras estrategias de promoción y prevención, en este caso de prevención, ¿sí? Y tener claro entonces cuál es el menú, la receta de elementos de protección personal que debo incorporar a cada uno de los puestos de trabajo de mi organización para así de esta forma hacer una intervención efectiva de los riesgos. ¿Bien? El otro elemento es el desempeño del EPP. Una cosa importante que debo tener clara es que el EPP que yo voy a adquirir tiene que ser muy consecuente con el riesgo que yo tengo. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque yo puedo incurrir incluso en sobrecostos, reprocesos, por hacer o de alguna manera ignorar este importante elemento. Aquí es donde juega un papel muy importante el proveedor de los elementos de protección personal. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y es lo siguiente, vuelvo otra vez, me baso en el fenómeno del factor de riesgo físico ruido. Si yo hago una medición de ruido, hago, digamos que una dosimetría de ruido en uno de mis trabajadores y he determinado de que el trabajador está en estos momentos recibiendo un nivel de presión sonora medido en decibeles A, ¿sí? De 100 decibeles, yo no puedo
primero tener en cuenta eh, elementos de protección personal que no me garantice llevar ese nivel de presión sonora por lo menos al nivel límite permisible de ruido que puedo tener en mi organización. Es decir, yo debo partir principalmente de que mi EPP no debe darme menos de una protección de 15 NRR, o sea, el nivel de reducción de ruido del protector auditivo, del tapón auditivo que voy a adquirir no puede ser menor a 15, porque recordemos que en nuestra legislación el nivel de presión sonora que yo tengo que resolver o que tengo que garantizar es 85 decibeles a o menos, ¿sí? En esa banda es donde encontramos la seguridad de que el trabajador no va a terminar sufriendo de algún tipo de patología relacionada con la exposición al ruido. Entonces, parto de eso. Yo primero tengo que garantizar de que el desempeño del EPP sea realmente consecuente con el riesgo que tengo en mi empresa. Luego tenemos el tiempo de exposición, una variable muy importante que voy a conseguir, que voy a tener en la matriz de peligro, ¿sí? Y es ahí entonces también donde combinado con el desempeño del EPP, con las vías de entrada, que es lo que vamos a ver ahorita, me permite de alguna forma ir estructurando un perfil del elemento de protección o de los elementos de protección personal que necesito para solucionar mi escenario de riesgo en la empresa, ¿sí? También tengo que tener en cuenta las vías de entrada, es decir, cuáles son los mecanismos fisiológicos a través del cual el riesgo puede de alguna forma afectar al trabajador. Las características físicas del usuario, y esto es muy importante. Ojo que esto es muy importante. Mira que cuando hablamos de las características físicas del usuario, podríamos pensar, oiga, y entonces ahora yo tengo que tener una caracterización de cuáles son esas condiciones o características de mi empresa. Digamos que no necesariamente es que yo voy a armar un paquete de elementos de protección personal teniendo en cuenta si mi trabajador es gordo, si mi trabajador es delgado, si mi trabajador es alto, si mi trabajador es aquello, pero sí debo tener una caracterización de cuál debe ser en alguna forma las tallas, los tamaños de los elementos que yo debo tener en mi empresa. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si yo estoy claro de que en su gran mayoría mi población trabajadora es una población robusta, una población digamos que relativamente un tallaje normal, yo puedo entonces decir, mira, tenemos que adquirir elementos de protección personal que se muevan entre las tallas M y L, por poner un ejemplo, ¿sí? Así que es muy importante tener en cuenta estos aspectos porque si no, me voy a quedar con la compra de unos elementos que primero le van a generar incomodidad al trabajador, ¿sí? Y que segundo, esa incomodidad va a trascender en un disconfort que al mismo tiempo va a insinuar o a incitar al trabajador a romper la regla del uso de elementos de protección personal. Y ahí se convirtió el EPP en un gasto, ¿sí? Algo que se compra pero que no se usa de manera adecuada. Y el último aspecto importante es las condiciones ambientales del puesto de trabajo, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, esperar que en una zona de mi empresa donde haya altas temperaturas, pensar en un traje que pueda generar más calor al trabajador, porque esto lo que estoy haciendo es simplemente sumándole un riesgo más al ambiente de trabajo de este trabajador y lo que vamos a hacer es ponerlo en otra situación de peligro diferente, ¿sí? Es decir, tapé un hueco, pero generé otro, y es lo que no se quiere en este tipo de procesos. Por eso es muy importante que cuando yo no tenga claridad de cuál es el elemento de protección personal, recurra a asesores o consultores en este ámbito que te puedan dar una calidad mayor. Uno de los recursos más importantes que tenemos primero es la ARL, ¿sí? Primero es la ARL, pero digamos que en términos de idoneidad es mejor buscar proveedores certificados. Y hago énfasis en el concepto de certificado, es decir, hablar de proveedores que tengan un reconocimiento como proveedores de elementos de protección personal, que tengan un departamento de soporte técnico, que tengan experiencia en este tipo de cosas, que la persona que te venda tenga formación en los elementos de protección personal y mejor aún si tiene formación en seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, yo aquí estoy monitoreando el chat, así que voy aquí a hacerle una, responderle rápidamente a Marcela Martínez Romero, que me pregunta, ¿qué hacer con los casos de docentes que llegan con pérdida de capacidad auditiva, pero no tengo un nivel de ruido más que el ambiente escolar? ¿Tendría que implementar aún así un sistema de vigilancia epidemiológica por riesgo físico? Bueno, entonces, digamos que ahí nos vamos a desviar un poco el tema. Voy a responderte rápidamente. Recuerda que los sistemas de vigilancia epidemiológica de por sí son
un requerimiento de la norma, es decir, no necesariamente porque tenga o no tenga trabajadores con alguna manifestación relacionada con un riesgo de este tipo. Simplemente es el hecho de que si dentro de mi matriz de peligro yo tengo un riesgo que de alguna forma advierte la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica, el deber de la empresa y el deber de la persona que lidera el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la organización es implementar un sistema de vigilancia epidemiológica. Así que en este caso la sugerencia o la recomendación es no lo hagas a partir de cuántos trabajadores tengo, si tengo 2, 3, 4. No, usted hágalo a partir de la existencia del riesgo y del grado de peligrosidad que este riesgo reviste en su valoración para usted determinar, ¿necesito o no necesito un sistema de vigilancia epidemiológica? ¿Vale? Muy bien. Sigamos entonces en nuestro tema de elementos de protección personal y vamos a la siguiente fase de nuestro sistema de gestión en EPP. ¿Sí? Aquí hay que tener claro que el propósito del proceso de selección es que se seleccionen de forma adecuada, coherente y consecuente los elementos de protección personal relacionados con el riesgo que vamos a cubrir. Muy bien. Aquí vamos entonces a echar mano rápidamente, no me voy a demorar mucho porque este es un tema un poco complejo, pero hay un tema que reiteramos en uno de nuestros programas en nuestro canal cuando hablamos de la matriz de peligro y es que nosotros nos ufanamos de decir, hey, yo tengo una matriz de peligro basado en la GTC 45. Pero si usted revisa las matrices de peligro supuestamente basadas y estructuradas a partir de lo que indica la GTC 45, nos vamos a encontrar muchas matrices que no advierten la aplicación de este concepto, que es el factor de reducción y el factor de justificación. ¿Sí? ¿Qué es el factor de reducción y qué es el factor de justificación? Son dos mecanismos matemáticos a través de los cuales yo puedo valorar las estrategias o los mecanismos a través de los cuales yo voy a controlar los riesgos de mi empresa, de tal manera que yo pueda tener un referente de decisión para poder decir, mira, yo voy a darle prioridad al elemento de protección personal porque tiene la mayor calificación y es lo que aquí haciendo esta evaluación me permite tener el mayor control sobre el riesgo que quiero hacer. Entonces, tengo que tener claro de que esta metodología la vamos a encontrar en la GTC 40, en la GTC 45 y aquí entonces es importante que tengamos en cuenta que cada vez que yo vaya a valorar varias de las estrategias que quiero implementar para hacer la intervención de un peligro en mi empresa, entonces debo tener claro de que debo hacer este ejercicio con el fin de poder tener un elemento decisorio, tengo que tener un argumento de fondo para poder determinar si efectivamente lo que voy a implementar es un elemento de protección personal. Entonces, este ejercicio es muy fácil, simplemente es que si yo tengo, por ejemplo, un factor, perdón, un peligro evaluado, y estas son, digamos que esto es un ejemplo de la matriz de peligro, yo simplemente voy a llegar al punto de poder hacer todo el tema de la evaluación, ¿sí? Ya me doy cuenta entonces que la aceptabilidad del riesgo me dice que no es aceptable luego de haber hecho todo el ejercicio de valoración de este escenario de riesgo. Y luego entonces entro a determinar todas estas cosas que tienen que ser basados en la realidad existente del peligro en el momento en el que yo hago este ejercicio, ¿vale? Entonces, luego de haber hecho esto, paso a la siguiente fase y es, vamos entonces a establecer, basados en la valoración, en la identificación de los peligros de mi empresa, vamos a hacer algo que se llama la evaluación de la evaluación de la justificación y de la reducción de los riesgos. No nos vamos a detener aquí porque es un tema un poco complejo. Los invito a que revisen en la GTC 45 la manera como yo debo hacer, la manera como yo debo hacer o como debo realizar este ejercicio para poder determinar o escoger dentro de las estrategias de control que hemos propuesto para intervenir un peligro y así de esta forma poder tener digamos que un elemento más metodológico para poder decidir entre las acciones que pienso hacer o pienso implementar en mi empresa. Muy bien, luego viene la fase de compra, ¿sí? La fase de compra. Y aquí hay un tema muy importante y es que en la compra no debería intervenir una sola persona. Ojo, esto es importante tenerlo en cuenta. Yo no puedo dejar en las manos de una persona que muy seguramente tiene unos criterios distintos para comprar, es decir, las personas que compran dentro de las organizaciones piensan principalmente en la relación costo-beneficio
pero basados principalmente en el beneficio financiero. Es decir, una persona compra de tal manera de que sea la menor inversión de la empresa y en algunos casos, en el caso particular de los elementos de protección personal, no advierten muchos aspectos relacionados con la seguridad y las variables que les hablé ahorita cuando miramos el tema de selección. Por lo tanto, cuando vamos a hacer una compra relacionada con los elementos de protección personal, deben intervenir varias personas que estén calificadas para poder tener la última palabra frente al elemento de protección personal que pienso implementar. Aquí tengo 5 puntos claves para poder, digamos que potencializar el proceso de compra de los EPP, y es que, primero, los equipos que yo compre, que yo adquiera, deben venir con una calidad certificada. Es decir, compre elementos de protección personal que estén avalados por un sistema de calidad, por un sello de calidad, que le permita a usted saber, oiga, esto por lo menos ya fue probado por un ente que tiene la idoneidad para hacerlo. Entonces ya yo tengo la tranquilidad de que esta mascarilla que estoy comprando sí realmente me da la protección que dice en la etiqueta. Entonces, compre eh, estos elementos que vengan con una certificación de calidad, ¿sí? Lo segundo es, el proveedor debe brindarle a usted para esos elementos de protección personal una ficha técnica del producto. No es solamente una sugerencia. Recuerden de que yo tengo que dentro de mi sistema de gestión diseñar, elaborar, crear, estructurar, implementar una matriz de elementos de protección personal. Esa matriz de elementos de protección personal es la fotografía o el resumen gráfico de cuál es la situación actual de mi empresa en lo que respecta al uso e implementación de elementos de protección personal. Le voy a poner un ejemplo. Fácilmente, si yo tengo dentro de la matriz de peligro que estoy usando o que tengo implementado para los trabajadores del área A, un casco tipo A, y resulta que llega una auditoría, un auditor acucioso podría fácilmente decirme, mira, quisiera verificar en campo que efectivamente este casco que tú tienes referenciado en tu matriz de elementos de protección personal es efectivamente el casco que tú estás usando y por favor facilítame la ficha técnica del elemento de protección. ¿Sí? Esto es una forma de mirar qué tan consecuente es lo que usted tiene en el papel con respecto al desempeño, al desarrollo del sistema de gestión en campo. Muy bien. Punto número 3, los EPP deben estar certificados por un ente que acredite el cumplimiento de la normatividad que aplique. Y entonces aquí hablamos de las normas técnicas que referencian cuáles deben ser las características de los elementos de protección personal. Es decir, usted debe comprar un casco que no solamente tenga calidad, sino que al mismo tiempo cumpla con las especificaciones que establece una norma técnica de referencia para estos elementos. Algo que es importante y es algo que hemos hablado en muchos espacios de formación, y es que pensamos que el ser o el haber estudiado seguridad y salud en el trabajo me da a mí el poder de Grayskull, para ponernos aquí en contexto con la nueva temporada de He-Man. Creemos que nos la sabemos todas y resulta de que compramos elementos de protección personal sin tener en consideración al trabajador. El trabajador no opina, el trabajador no le dice, oiga, jefe, mire, sí, este EPP nos puede servir para esto. Ojo, aquí es donde aparece el concepto de la prueba piloto. Si usted va a hacer la compra de un elemento de protección personal, dése la tarea, dése la tarea de probar el elemento. Usted cuando va a comprar una camisa, cuando usted va a comprar un par de zapatos, no compra el zapato al ojo. Usted no va y dice, mire, dame un par de zapatos de esos. No, usted entra al almacén, se lo mide, se da cuenta si realmente combina y si es su estilo y tiene una serie de criterios que le permiten a usted llevar a la conclusión, ¿lo compro o no lo compro? Lo mismo ocurre en estas instancias. Simplemente debo tener claro de que si yo voy a implementar un elemento de protección personal, recuerde que hay un usuario final que es el trabajador. Y el trabajador es el que al final debe decirle, sí, este es el elemento de protección personal que se ajusta a nuestras necesidades. Entonces, estas pruebas piloto nos permiten hacer un acercamiento, una simulación de cuál sería el comportamiento de esos elementos y si realmente me está generando la protección que yo espero que tengan dentro de este tipo de desarrollo de estrategias. ¿Sí? El quinto punto es que para los equipos complejos, es decir, cuando yo estoy hablando de elementos de protección personal que revisten algún grado de complejidad en su uso y funcionamiento, llámese por ejemplo equipos de autocontenido, llámese por ejemplo máscaras cara completa con cartuchos, llámese este tipo de elementos de protección personal que advierten conocimientos adicionales
para usarlo de manera adecuada, ¿qué es lo recomendable? Antes de sacar el elemento de protección personal a uso, mire, haga un entrenamiento en el cual usted garantice y tenga la tranquilidad de que el trabajador efectivamente tiene la claridad de cómo se usa el elemento de protección personal, ¿sí? En, en, en la costa tenemos un viejo adagio que dice, por ponerla María Ramos le pusimos la, y esa no es la idea. La idea es que yo pueda hacer una implementación de un elemento de protección personal que primero me garantice las variables que dijimos ahorita, que ahora también le genera al trabajador un confort y que esto de alguna forma, estas variables sumadas, se vayan convirtiendo en los argumentos para que el EPP se incorpore de manera efectiva, sin problema, a la operatividad o a la operación de la organización. Muy bien, ¿cuál es entonces la finalidad de la fase de compra? Es que la adquisición del EPP sea de manera idónea, que cumplan las especificaciones que ya revisamos previamente y que de alguna manera tengamos la posibilidad de revisar opciones del mercado, entre esas incluyendo también el concepto del beneficio financiero. Yo no estoy sugiriendo de que ahora tengo que comprar el elemento más caro, yo tengo que comprar el elemento que me brinde la mayor protección y que me genere una muy buena relación costo-beneficio, teniendo claro que debo cumplir con todos los requerimientos que hasta ahora, hasta este momento he, les he compartido. Muy bien. Aquí, para cerrar el concepto de la fase de compra, ¿sí? Les dejo este mensaje final importante y es que es necesario privilegiar, es decir, yo tengo que primero darle prioridad a los factores que garanticen que el EPP me va a brindar la protección adecuada sobre cualquier otra variable. Es decir, yo lo primero que tengo que saber es que el EPP que estoy comprando es el que necesito. De ahí para adelante el tema de costos, el tema de cuánto cuesta, el tema de quién es el proveedor, el tema de cada cuánto lo voy a repartir, ya son cosas que vienen acompañadas del elemento de protección personal. Pero, ojo, lo principal que yo debo tener en cuenta es, ¿me brinda o no la protección al trabajador? Viene la fase de recepción y entrega. Y aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, porque esta es la oportunidad en la cual yo tengo la posibilidad de verificar si efectivamente estoy entregando el EPP que planeamos, si efectivamente estoy entregando el EPP que necesitamos. Y aquí podemos tener en cuenta algunos aspectos importantes. Eh, Déjenme, me devuelvo aquí para poder darle cierre a esta fase. Cuando yo hago la fase de recepción y entrega, debo acordarme de que yo debo documentar este proceso. Recuerden de que una de las cosas que me requiere el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo es que yo pueda tener documentado todas las acciones que en materia de seguridad yo deba tener. Esto al mismo tiempo se convierte en un proceso en el cual me blinda jurídicamente hasta ante la posibilidad de un evento legal que deviene de un posible accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo registrado todas las entregas de elementos de protección personal que le he hecho al trabajador, en algún momento dado, si el trabajador llegase a tener un accidente de trabajo y alegue que yo no le estoy dando los elementos de protección personal, usted tiene un respaldo y es los registros que reposan en su empresa, en donde dice que usted en la fecha 1, 2 y 3, siguiendo las pautas y recomendaciones del proveedor, usted le ha entregado y le ha suplido la necesidad de un elemento de protección personal a ese trabajador. Y eso, de alguna manera, tiene que convertirse en una reducción en ese sentido de lo que puede llegar a pensar el ente de control frente a que si usted está haciendo lo propio y lo que está pasando es simplemente algo circunstancial con respecto al tema del accidente de trabajo que se está en discusión. Muy bien, vamos al tema del uso y aquí es importante, algo importante, y es que yo tengo que, como líder del sistema de gestión, establecer un mecanismo a través del cual yo verifique, compruebe y revise que los elementos de protección personal que están en mi empresa se están usando de manera correcta, se le está dando el uso correcto y por lo tanto aquí aparece entonces el concepto de la inspección de seguridad, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de la eficacia protectora y la eficacia protectora depende en suma medida de que usted tenga un proceso muy claro y consecuente de cómo verifico yo que mi trabajador está haciéndole o dándole el mejor uso a ese elemento, ¿vale? Entonces, aparece aquí el concepto de la inspección de EPP. Yo debo entonces incluir dentro de los aspectos críticos a inspeccionar
el uso adecuado de los elementos de protección personal. Luego viene la fase de mantenimiento, y aquí es donde yo tengo que involucrar a otras personas, en este caso al trabajador, porque el trabajador tiene que de alguna forma garantizarme o darme a mí la tranquilidad de que no solamente está usando de manera correcta el elemento de protección personal, sino que también le está dando el tratamiento de mantenimiento que éste requiere. Todo esto se logra con formación y entrenamiento. Es decir, yo no puedo esperar de que el trabajador sepa de que el casco no se va a lavar con un solvente, porque eso deteriora la estructura, digamos que la estructura física del casco. Él simplemente tiene en su cabeza de que un solvente quita fácilmente la grasa y lógico que va a utilizar lo primero que él conozca. Entonces yo debo entrenar a mi trabajador, fortalecer al trabajador en cómo darle uso, administración a los elementos que él tiene o que tiene dispuesto dentro de la organización. Así que es importante que nosotros mantengamos un tema relacionado con la formación y el entrenamiento muy recurrente con respecto a los elementos de protección personal. Muchas veces nos limitamos única y exclusivamente a darle una charla que nos brinda la ARL una vez al año, donde nos cuenta qué son los EPP, para qué sirven, ¿no? Pero no tenemos un entrenamiento en el cual yo le diga al trabajador, vea, ese guante que usted está usando, tiene que usarlo de esta forma, darle este uso, darle este mantenimiento, darle esta disposición final, para que él administre de manera individual su paquete o su kit de elementos de protección personal. Muy bien, aquí en la fase de mantenimiento, entonces consiste en todo ese cúmulo de actividades que yo tengo que hacer para garantizar que ese elemento de protección personal mantenga su integridad dentro de lo que corresponde a su funcionalidad. ¿Qué cosas debo tener en cuenta? Aquí tengo 4 punticos muy claros con respecto a la fase de mantenimiento, y es que los trabajadores deben mantener la integridad del trabajador, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Deben estar entrenados, formados para hacer esto. Se debe establecer un procedimiento de limpieza y aseo para los EPP que deben estar contenidos, en este caso particular, en el programa de EPP, o en su defecto tenga un instructivo que sea conexo al programa de EPP donde diga cómo voy a hacer o cómo se le va a hacer mantenimiento a cada uno de los elementos de protección personal, ¿sí? Deberán ser almacenados según las indicaciones del fabricante. A nosotros nos pasa muchas veces como cuando compramos un televisor. Llegamos emocionados a la casa con el televisor nuevo de 70 pulgadas y sacamos el televisor de la caja y sin más allá, sin más acá, simplemente lo conectamos y lo encendemos, ¿sí? Sin hacer algo que es importante siempre hacer, y es revise el manual del usuario. Es posible que haya alguna indicación que le diga el manual del usuario que antes de encender el televisor tiene que hacer esto para evitar de que el televisor se queme, por ejemplo. Y resulta que usted lo conectó y hasta ahí llegó el televisor. Lo mismo pasa con todos los elementos. Cuando un fabricante se toma el trabajo de hacer un manual de usuario, es porque realmente usted lo necesita, ¿sí? Entonces, ojo con esto, que es importante que ese manual de usuario se convierta en una información de primera mano del trabajador. Lo último es que los EPP deberán estar contemplados dentro de los elementos críticos, objeto de inspección. Ya lo miramos en la fase anterior. Ellos deben estar contemplados dentro de los criterios de inspección del programa del programa de inspecciones. Cuando hablamos de la sustitución, ya tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, y aquí comenzamos a hablar de cosas relacionadas con la integridad del EPP y las disposiciones que están o que fueron hechas por parte del fabricante del producto, ¿sí? 7 puntos importantes, y es que yo tengo que estar atento a la culminación de la vida útil del EPP. Es decir, si todos estos elementos tienen o vienen con un tiempo de vida útil definido en la etiqueta o en el empaque o la envoltura del elemento de protección personal. Ellos le dicen, vea, este elemento de protección personal usted lo puede usar teniendo la garantía de que va a funcionar, como yo le digo, hasta el 31 de diciembre del 2021. De ahí para adelante, aunque parezca que está bien, ojo, aunque parezca que está bien, ya yo no le puedo garantizar de que le brinde la misma protección. Así que ojo con eso, tiene que usted tener claro ese tema. Mire, les voy a echar una historia muy cortica aquí rápida, y es lo que nos pasa, por ejemplo, con las llantas de los vehículos. Usted va a un centro comercial o a un almacén de cadena y encuentra que hay promoción de llantas, compre 2 y lleve 4. Y a usted inmediatamente se le abren los ojos y dice, uy, ¿cómo? Vamos a comprar las 4 llantas, porque nos va a salir mucho más barato que comprarlas cuando nos compramos normalmente las 4 llantas. Bueno, perfecto.
pero no nos tomamos el trabajo de revisar si las llantas están por vencerse. Es decir, termino yo comprando unas llantas muy baratas, pero que solamente me van a durar 3, 4, 5 meses y en 5 meses voy a tener que volver a hacer la inversión y salió entonces más caro el caldo que los huevos, ¿vale? Lo mismo ocurre acá. Verifique cuál es el tiempo de vida útil de su EPP para que usted pueda planificar financieramente cuál es la inversión que usted debe hacer con ese elemento. La falla del equipo de alguno de sus componentes también debe ser otro criterio para reemplazar el elemento de protección personal. La caducidad de algún dispositivo. Cuando hablamos de algún dispositivo, estamos hablando de elementos de protección personal complejos que tienen algunos componentes adicionales. Y entonces, si hay un elemento que ya caducó, entonces usted tendrá que hacer una reposición de ese elemento de protección personal. Elementos de protección personal con defectos, si este le genera incomodidad al trabajador en el uso. Ojo, esto es importante tenerlo muy en cuenta. La incomodidad en el uso de elementos de protección personal es la antesala a un posible accidente. Si a usted un trabajador le manifiesta, oiga, este casco me fastidia, este casco me fastidia, no me gusta el casco me aprieta, el casco no me gusta, pesa demasiado, usted está en un caldo de cultivo para un posible accidente en ese trabajador, porque en cualquier momento esa incomodidad va a llevar a que el trabajador se retire el casco y pueda ocurrir lo que pueda ocurrir. Así que muy, muy cuidadosos con esto, con estas manifestaciones relacionadas con los elementos de protección personal. Modificación de los procesos. Señores, si usted modifica parte de su línea de producción, si usted modifica de alguna manera la forma como viene funcionando esa empresa, haga una reevaluación de los elementos de protección personal. En algunos casos, usted va a llegar a la conclusión, oiga, podemos eliminar estos elementos porque ya no necesitamos, porque la máquina que tenemos ahora no genera ruido, porque la máquina que compramos ahora viene con sus guardas, porque la máquina que tenemos ahora hace esto, lo otro, ya no tenemos que utilizar este elemento de protección personal. Entonces ya usted podría incluso pensar en suprimir algunos elementos de su empresa. Eso le permite a usted seguir optimizando el rubro de EPPs con relación a la rentabilidad del negocio. Todo esto debe estar en el marco de un plan de sustitución. Ese plan de sustitución debe estar contemplado de tal manera de que aborde esas características del EPP y que usted tenga un criterio para decidir cuándo o no cambia un elemento de protección personal. Entonces, en esta fase, la fase de sustitución es simplemente consiste en el conjunto de actividades que tiene la finalidad de mantener las propiedades protectoras o vida útil de ese elemento de protección personal. Ya llegando a la fase de control, ¿sí? Ya llegando a la fase de control, entonces tenemos que buscar conocer el desempeño de la gestión de los EPP en la empresa y aquí aparece en el concepto de la medición, del mejoramiento continuo. Aquí es donde aparece entonces la labor que tiene que hacer y ojo, no la tiene que hacer el líder del sistema de gestión, el responsable del sistema de gestión. Una de las cosas que lo hablamos hace poco en un espacio donde tuvimos una discusión con el doctor Jesús Palomino y otras ponentes, es que nosotros tenemos que delegar funciones dentro del desarrollo del sistema de gestión. Un jefe de área, un líder de un proceso, está en la total capacidad de liderar un proceso de administración de los GPP de su área, ¿sí? Entonces, en esta fase de control, ojo, tenemos varias cosas importantes que recomendar. Uno es que haya una correspondencia entre la evaluación de riesgo y la selección y uso del EPP. Es decir, que yo verifique de manera clara y concreta que lo que estoy implementando efectivamente está de acuerdo con lo que requiere o lo que necesita y lo que está suscrito en la matriz de peligro. Tengo que verificar las desviaciones a las prácticas estándares de uso y ajuste de la empresa. Es decir, tengo que hacer inspecciones que me permiten verificar que el trabajador no se ponga el casco para atrás, que el tapón auditivo sí se lo coloque de manera adecuada, que la protección respiratoria tenga o esté usado de manera adecuada, no que se la ponga por debajo. Y muchas cosas más, hay que tener ese control sobre ese tipo de elementos de protección personal. Incidentes relacionados con el uso del EPP. Si usted implementó elementos de protección personal y dentro de la ocurrencia de un accidente laboral, dentro de las causas que usted va a identificar es que tiene un EPP que no le brinda la protección o que no está haciendo nada, ojo, usted tiene que entrar a reevaluar si ese EPP realmente es necesario y debe seguirlo portando el trabajador. La eficacia de la capacitación y entrenamiento. Aquí yo debo tener también claridad de que lo que yo le estoy suministrando al trabajador en términos de conocimiento y experticia sí está generando el impacto que yo necesito. Es decir, si yo me tomo el trabajo de capacitar a mi trabajador, hombre, hágale una pequeña evaluación
y revise si efectivamente lo que yo le enseñé ayer con respecto al uso del guante que yo le estoy suministrando está comprendido, ¿sí? Yo debo evaluar ese impacto, debo evaluar ese impacto. Documentación de la evaluación de la conformidad de los EPP que se utilizan. Es decir, yo tengo que, de alguna forma, verificar que esté realmente conforme toda la implementación de los elementos relacionados con el programa de EPP. Y por último, debo verificar que las actividades de mantenimiento se estén haciendo de manera adecuada. Bien. Tengo aquí un comentario de nuestra amiga Marcela Martínez Romero. Vamos a poner su comentario en la pantalla para que lo revisemos. Y dice, un problema generalizado siempre ha sido el se me empañan las gafas. Aunque el proveedor en su ficha técnica dice que son antiempañantes, ¿qué técnica o estrategia podríamos usar para mitigar esto? Mi querida amiga Marcela, partamos del primer hecho. Si a usted el proveedor le dice de que la gafa es antiempañante y se empañan, entonces no son antiempañantes. Partamos de ese hecho. ¿Listo? Segundo, digamos que por las mismas condiciones del área, aún teniendo la garantía de que las gafas son antiempañantes y se siguen empañando, pues entonces tendrá que revisar qué otra opción le puede resultar más efectiva que esas gafas que estás utilizando, ¿sí? Tienes que buscar un mecanismo que sea distinto porque tú lo que estás haciendo es que a través de la implementación de un EPP estás generando un nuevo escenario de riesgo que puede ser igual o peor al que tenías previamente. Bueno, espero que haya sido haya podido satisfacer tu inquietud, Marcela. Muy bien, vamos ahora a mirar, ya para ir cerrando, el tema de la capacitación. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta y es que el conocimiento es el que nos da el poder, ¿sí? Y esto también aplica para el tema de seguridad y salud en el trabajo. Si yo tengo trabajadores formados, entrenados, capacitados y evaluados en su conocimiento, créanme que los resultados en materia de seguridad van a ser mucho mejores, porque no es misterio para ninguno. Si tengo trabajadores formados, muy seguramente incluso se van a sumar a los procesos de prevención y control de los riesgos de mi organización. ¿Por qué? Porque les estoy dando argumentos para que generen ideas, para que puedan de ellos de alguna forma intervenir de manera correcta ese tipo de escenarios. Muy bien, eso era lo que tenía que contarles. Si yo de alguna u otra manera implemento estos 6 pasos dentro de mi empresa, muy seguramente voy a ver potencializada la rentabilidad del uso de los elementos de protección personal y lograr entonces lo que sí realmente quiero, que es lograr la creación de espacios de trabajos seguros y saludables. Agradezco mucho el tiempo que me han brindado por parte de ustedes. Espero que la información sea o haya sido la esperada. Y bueno, si tienen preguntas, creo que nos quedan todavía 4 minuticos o más y me van a brindar un poquito más de espacio para responder posibles preguntas por parte de No, los asistentes. al contrario, Nilson, a usted muchas gracias. Estupenda, estupenda charla, muy práctica, muy buena, para los que no sabemos y para todos aquellos que sí para recordar. Muchísimas gracias. Y sí, Bueno, señor, aunque usted se nos adelantó respondiendo las preguntas y eso está muy bien. Sí tenemos unas preguntas. Entonces, Jennifer, porfa. O Ricardo, no sé quién las va a ver. Listo. Ok. Tenemos una pregunta acá. Dice, ¿cuáles son los decibeles que podríamos encontrar en un colegio? ¿Es común la hipoacusia en docentes? mira, digamos que no hay una manera de yo, de manera estándar, decirte, mira, es que los niveles de ruido que se genera en un ente como un colegio es tal, porque eso depende de las condiciones propiamente dichas o las características propiamente dichas del colegio. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un colegio campestre, ¿sí? Es muy distinto el ambiente de ruido que va a tener con relación a un colegio que de pronto esté dentro del perímetro urbano. Porque recuerden que dentro del perímetro urbano tengo la influencia del ruido vehicular, del entorno del colegio. Van a haber muchas variables que van a aumentar o a reducir el ambiente de ruido que pueda tener ese colegio. Entonces, decirte, mira, es que tú en un colegio debes tener tantos decibeles, no es metodológico, no es prudente dentro de este ejercicio porque para yo saber cuánto es el nivel de ruido que tiene un ambiente laboral, tengo que hacer una medición ambiental. Tengo que saber realmente a través de mecanismos técnicos cuál es la realidad existente de ese órgano o esa entidad. Entonces, no hay una respuesta
única a esa pregunta. Ok, bueno. Segunda pregunta. ¿Qué hacer con los casos de docentes que llegan con pérdida de capacidad auditiva, pero no tengo un nivel de ruido más que el ambiente escolar? ¿Tendría que implementar aún así un sistema de vigilancia epidemiológico por riesgo físico? Ya esa pregunta la respondimos, mi querida amiga Jennifer. Ya esa pregunta se la respondimos, creo que fue Marcela que la hizo, y le respondí que la sugerencia era que el sistema de vigilancia epidemiológica debe hacerse siempre y cuando exista dentro de la valoración del riesgo, el riesgo de ruido, y que éste esté dentro de unos niveles de control que advierta que yo tengo que establecer un mecanismo de control como es el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué hago con esos docentes? Incluirlos dentro del programa de vigilancia epidemiológica para hacerle un seguimiento dentro de la metodología que advierte el sistema de vigilancia y poder tener controlado, digamos, que la ocurrencia o la posible potencialización de esa patología en el docente. Ok, el profe acá iba a hacer un aporte. Sí, gracias. Nilson, muy amable. Muchas gracias por esa conferencia tan magistral que nos acaba de dar y recordándonos, como decía el doctor Juan Carlos, recordando para algunos que manejamos de pronto el tema y otros que a veces no tanto. Y de pronto dando un poquito de apoyo en las preguntas que nos hacen sobre el ruido en el colegio, pues los programas de vigilancia epidemiológica nos dicen que se deben implementar cuando el riesgo es alto, cuando lo tenemos identificado. Sin embargo, no existe pues la reglamentación de cuántos decibeles máximos deberían de estar en un colegio. ¿Qué sería recomendable? Que los docentes tuvieran más que un programa de vigilancia auditivo, un programa de vigilancia de conservación de la voz, que van pegados, van ambos en la misma línea. Tomar cuáles son los controles que debo yo implementar en el colegio, como la rotación, los descansos de clase, las aulas inteligentes, los espacios donde yo voy a generar ciertas actividades, porque el profesor de música está altamente expuesto, el profesor de educación física seguramente está expuesto, si tenemos directores deportivos están expuestos. Entonces tengo que mirar cuáles son los controles que yo voy a implementar en estos sitios donde estoy dictando la clase, donde tengo la exposición, que si bien no generaría una pérdida neurosensorial por ruido, sí genera una alteración neurovascular que deriva en algunas otras patologías del orden psicosocial. Entonces son los controles que yo debo mantener sin necesidad de pronto de llegar a decir que es un programa de vigilancia epidemiológica para conservación del riesgo auditivo. Y alguna otra recomendación que podríamos dar en este aspecto es mirar cuál es la metodología que el docente está utilizando para que no sea él el que siempre el 100% esté expuesto, y sino tenga sus pautas de descanso, dando oportunidad al auditorio, a los estudiantes para su participación y utilizando diferentes técnicas de poder impartir la cátedra. Cuando ya el docente o cualquier trabajador ingresa con una patología previa, como es una hipoacusia, en este caso que nos pregunta la compañera, pues yo tengo que tomar los controles para evitar que se sobreagrave ese trabajador o ese docente. En ningún momento lo voy a tomar como una enfermedad laboral, ni tampoco me obligaría a que tenga un programa de vigilancia como tal por ese caso, porque no viene relacionado con el ruido que tenga yo en mi institución. Muchas gracias, espero que haya quedado un poquito más amplio ahí. Y adelante, profe Nilson. Quisiera pegarme un poquito lo último que usted dijo, profe, y es lo siguiente. Efectivamente, si un trabajador llega con una patología de base, que muy seguramente no viene siendo tratada como una enfermedad laboral, porque puede ser una pérdida de la curva de audición por cualquier tipo de enfermedad degenerativa, la labor o la responsabilidad que tiene la empresa luego de haber contratado a este trabajador es buscar los mecanismos a través de la cual yo no, con mis procesos, no vaya a exacerbar o potencializar esa patología. Es decir, tengo que buscar la forma de que esos trabajadores no se vean afectados por el nuevo escenario que le puede generar algún tipo de complicación con respecto a su patología. Algo que me quiero sumar a lo que usted decía es que los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen, digamos que varios criterios para su implementación. Uno es el que usted dijo y el otro es la aparición de casos de enfermedad laboral que me sugieran que yo tengo que tener un sistema de vigilancia epidemiológica. Si en un periodo de tiempo se me presentan varios casos calificados de
por ejemplo, de desórdenes osteomusculares, una lesión de columna, un síndrome del túnel carpiano, ya yo tengo entonces varios casos que me sugieren, hey, aquí hay que implementar un sistema de vigilancia epidemiológica para el desórdenes osteomusculares. Entonces, también hay el criterio del caso, de la casuística que está ocurriendo en mi organización para saber si tengo o no que implementar un sistema de vigilancia epidemiológica. Gracias, Nilson. Yo soy de la vieja escuela, médico de la vieja escuela, y considero que lo que usted dice es cierto en la práctica, pero no es el deber ser. No debemos hacer programas de vigilancia epidemiológica por casos centinela, sino conocer de manera desde la higiene, conocer nuestra empresa y tener las prevenciones para que no se presenten esas enfermedades. Así es, totalmente de acuerdo. Es Muchas más, gracias. por eso hacía la aclaración. O sea, no solo es el criterio, que es muy válido lo que decía el profesor, sino que también tengo otro escenario que también me sugiere la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica. Es más, yo soy uno de los abanderados de los que los sistemas de vigilancia epidemiológica deben tener más un carácter preventivo, teniendo claro de que yo tengo en mi empresa unos riesgos que potencialmente podrían generarme patologías en un futuro. Entonces, hago vigilancia epidemiológica preventiva o monto un programa, como creo que alguna vez le llamó nuestro querido amigo el doctor Jesús Palomino, que le mando un saludo, que ya lo veo ahí ya bien posicionado, donde hablábamos de que los sistemas de vigilancia epidemiológica también deben tener una visión antecediendo a la ocurrencia de las posibles patologías. Hagas vigilancia epidemiológica a través de un programa de prevención de enfermedades. Claro, excelente, gracias. Aprovechando la última pregunta, que considero que no es tanto para el ingeniero Nilson, sino para nuestro amigo el profe Palomino. Cristian Amaya nos dice, en el caso de un contratista que trabaje en las alturas y es persona natural, eso como que es raro, eso no pasa aquí en Colombia, nadie contrata a una persona natural, ¿no? Eso no. Yo no sé dónde Cristian eso es en otro país. Eso es otro país, Canadá, Holanda. Sí, ¿de quién es la responsabilidad de la entrega de los elementos de protección personal y equipo de protección contra caídas? Profe Palomino, rápida la respuesta, porfa, que ya nos está esperando el ingeniero. Muchas gracias, gracias por invitarme a Holanda, espero que no me vi. Recuerden, si no estoy mal, el decreto 580 del año pasado, de esto de la pandemia, el decreto que tiene que ver con la enfermedad laboral directa, incluyó o modificó el 1072 en el sentido que el contratante tiene que suministrar los elementos de protección personal de su contratista, pero entendiéndose persona natural. Aquí lo que tendríamos que revisar es, señor empleador, revise bien porque ese trabajador cuando fallezca, independientemente que usted tiene que darle los EPP, lo tiene que dar, pero lo van a demandar porque lo más probable es que él no era un contratista, él era un trabajador, porque no conozco ningún contratista que pegue ladrillos, persona natural que pegue ladrillos, ¿verdad? Más bien son trabajadores. Pero en fin, independientemente de contratista, persona natural, debe recibir los elementos de protección personal y se los entrega el contratante. Excelente aclaración. Opino igual, estamos hablando incluso del concepto de tarea de alto riesgo, donde sin lugar a dudas la responsabilidad recae sobre el dueño del trabajo. Entonces, en este caso particular, si el doctor Palomino así lo consiente, también estoy de acuerdo en que el que debe suministrar el EPP es el contratante.